Bueno, en la clase de hoy vamos a considerar un tema ya que confluye en dos aspectos en esta clase. Por un lado, vamos a estudiar todo lo relativo a el patrimonio como atributo de la personalidad, que, bueno, por supuesto, existen distintas posturas que señalan que el patrimonio es un atributo de la personalidad y otros que no lo entienden así. Nosotros nos vamos a ubicar con el profesor Budano Roy en aquellos que entienden el patrimonio como atributo de la personalidad. Y dentro del patrimonio también tenemos los bienes y las cosas, que son justamente el conjunto, los bienes son los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor económico, y las cosas dentro del conjunto, que son los bienes, las cosas son los objetos materiales susceptibles de valor económico. Y esto, entonces yo le decía que conforma en dos aspectos nuestra materia, porque por un lado estamos estudiando el patrimonio, que es un atributo de la personalidad. De alguna manera nos ubicamos todavía dentro del sujeto. Dijimos que el de los elementos de derecho civil, todas estas clases que estamos dando apuntan a conocer el sujeto, el objeto y la causa de una relación jurídica. Es decir, quiénes entablan relaciones jurídicas, sobre qué recaen las relaciones jurídicas y cómo surgen las relaciones jurídicas. Al estudiar el sujeto, estudiamos la persona humana y personas jurídicas. Y dentro de las personas humanas y las personas jurídicas, uno de sus atributos es el patrimonio. Por otro lado, si consideramos el objeto de la relación jurídica, estudiamos los bienes y las cosas, que son aquellos que componen el patrimonio. Entonces, en estas dos clases, en estos dos módulos que vamos a tener de 40 minutos, vamos a considerar el patrimonio y los bienes y las cosas. En el Código Civil y Comercial tenemos que el artículo 15 habla en general del patrimonio, las personas son titulares de derechos individuales o los bienes que integran su patrimonio, conforme a lo que se establece en este código, lo cual está señalando este tema. Aquí aparece esta idea de alguna manera del patrimonio como un atributo de la personalidad, y el artículo 242 nos va a señalar una de las funciones principales del patrimonio, que por supuesto el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona para que la persona pueda desenvolverse, pueda desarrollar su vida, pueda cumplir sus fines, por supuesto, sea persona humana como persona jurídica, pero dentro de las funciones del patrimonio es la garantía común de los acreedores. Y esto está en el artículo 242. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran embargables o inejecutables, que después lo vamos a ver. En torno a la cuestión del patrimonio, hay una gran discusión sobre qué es el patrimonio. En primer lugar, digamos que el patrimonio es una universalidad de derecho, es decir, es un conjunto de bienes que conforman una unidad porque el derecho les da una unidad. En este sentido, el patrimonio es único. El patrimonio está formado tanto por los bienes como por el activo común, como por el pasivo. Obviamente que el pasivo incide sobre esos bienes y los bienes son, por así decirlo, están afectados al cumplimiento de las obligaciones. Decía que el patrimonio es único. Sin embargo, el código acepta los patrimonios especiales. Esta es una discusión vieja en el derecho civil, donde la doctrina se dividía entre si considerar siempre el patrimonio como único o si podíamos pensar que hay patrimonios especiales. En este sentido, el Código Civil y Comercial clarifica con relación al otro código. No es que no estuvieran los patrimonios especiales, sino que no había una claridad en la normativa del Código Civil anterior, sí en el Código vigente, y lo vemos en el artículo 242, que hay patrimonios especiales que surgen de la ley. Por ejemplo, el patrimonio que conforma el Fondo de Comercio es un patrimonio especial que queda afectado a un fondo de comercio. O, por ejemplo, el patrimonio de quien está
de una quiebra, la masa de la quiebra, o la masa hereditaria, conforman un patrimonio especial. O, por ejemplo, en un caso de un presunto fallecido, el patrimonio de la herencia que queda sujeto a prenotación. Durante ese tiempo es un patrimonio especial que no se termina de confundir con el patrimonio de la persona, por ejemplo, del heredero. Entonces tenemos un patrimonio único y tenemos patrimonios especiales. La ley los acepta en el artículo 242. ¿Qué significa que el patrimonio es la garantía común de los acreedores? Supongamos que yo debo una suma, llevo 1.000.000 de pesos. Entonces, la persona a la que yo debo, si me intima a pagar y yo no pago, cosa que sucede muchas veces y por eso los abogados tienen trabajo, y si me intima a pagar y yo no pago, la persona no es que me manda un mensaje de WhatsApp y me dice, usted me podría pagar, sería tan amable pagarme, no, sino que tiene que en algún momento ejecutarme compulsivamente. ¿Y cómo se va a cobrar si yo no voluntariamente no concurro y le entrego la plata, no le hago una transferencia bancaria, de ninguna manera le cumplo con la obligación? ¿Cómo se cobra? Se cobra ejecutándose mi patrimonio. Supongamos que yo tengo un auto a mi nombre y tengo un departamento, esta persona me traba embargo sobre mis bienes y si yo no pago, ejecuta los bienes judicialmente con el producido de los bienes se cobra. Eso significa que es la garantía. Es decir, que llegado el caso, los acreedores pueden ejecutar el patrimonio del deudor. Y esto está dicho en el artículo 242 como regla general para todo el sistema del derecho privado. Esto es una de las reglas fundamentales y una de las funciones fundamentales del patrimonio. Para Llambías y otros autores, el patrimonio es un atributo de la personalidad, esto se lo decía, la teoría clásica, es una universalidad de derecho que abarca el conjunto de los bienes de las deudas de la persona, independientemente de su contenido. Esto es importante, porque imagínense que yo debo este 1.000.000 de pesos, tengo un departamento y un auto a mi nombre, y sin embargo vendo el departamento y compro una casa. Y vendo el auto y compro acciones de una sociedad anónima. Mi patrimonio cambió. Antes tenía un departamento y un auto y ahora tengo un inmueble que no es sujeto a propiedad horizontal, una casa y acciones. Pero sin embargo, mi acreedor o mis acreedores van a poder cobrarse con los bienes actuales. No es que se quedaron, como yo vendí el departamento, ahora ya perdieron su garantía. No, la garantía es el patrimonio como tal, ya sea con independencia de su contenido. Y eso también indica que si el contenido del patrimonio personal va cambiando con el tiempo, sigue siendo su patrimonio. Bueno, dentro de nosotros, para entender el patrimonio, y lo que compone el patrimonio, tenemos que ubicarnos en la clasificación de los derechos. Nosotros, una de las grandes clasificaciones de los derechos es entre extrapatrimoniales y patrimoniales. Dentro de los extrapatrimoniales tenemos los derechos personalísimos y todo el mundo los derechos de familia, ¿tá? Que tienen que ver con la responsabilidad parental, con las obligaciones entre los cónyuges y con todo lo que podemos pensar dentro del universo de la familia. Pero por otra parte tenemos los derechos patrimoniales. Aquí tenemos los tres grandes tipos de derechos patrimoniales. Por un lado, los derechos reales, que son aquellos que conceden un señorío inmediato sobre una cosa. Hay una relación directa de la persona con la cosa. El derecho real por antonomasia es el dominio, es el derecho más perfecto, es el que confiere el uso y goce de una cosa. Se llama dominio, técnicamente en el Código Civil y Comercial. Viene de los romanos, el dominus era el señor de una cosa, de una res. Por eso reales viene del latín de res, de cosa. La cosa puede estar plenamente, uno ser dueño, ser dominus, tener el dominio, o bien puede ser un condominio, cuando son dos o más titulares, o bien puede ser una forma derivada del dominio, por ejemplo, el usufructo, el uso, la habitación, y esto es lo que se estudia como derechos reales. Pueden ser derechos sobre cosa propia o sobre cosa ajena, por ejemplo, un derecho real de garantía como la hipoteca para inmuebles o la prenda para bienes muebles. La hipoteca es la garantía para bienes inmuebles, la prenda es la garantía para bienes
muebles. También está la servidumbre, que es otro derecho real sobre cosa ajena. Todo esto se estudia en la materia de derechos reales. Por otra parte están los derechos personales. No confundan acá personales con personalísimos. Acá hay derechos personales, ¿por qué? Porque confieren prerrogativas para exigir de otro una determinada prestación. Acá la relación no es directa entre el dueño de una cosa y Ahí volvió. el dueño de una cosa y el título, la cosa directamente, sino que es sobre es directamente entre personas, o sea, de parte de un acreedor con un deudor en torno a una prestación. Por eso se llama derechos personales. Ustedes lo van a estudiar fundamentalmente en obligaciones y en contratos. Surgen de los contratos, surgen los actos jurídicos y se plasman en obligaciones. Y finalmente, los derechos intelectuales, que son aquellos que confieren un derecho de explotación, de uso y de goce sobre una obra intelectual, que puede ser una obra científica, la creación de una invención, la obra literaria, artística, el software. Son distintos tipos de creaciones que tienen, por así decirlo, un campo de inmaterialidad, porque estamos hablando de intelectuales, o sea, de obras que no tienen una cosa, no es una casa, no es un auto, no es una, qué sé yo, una computadora, sino de obras intelectuales. Bien, si seguimos con nuestra clasificación, nosotros vamos a tener que dentro de este universo vamos a tener la distinción entre bienes y cosas. El código se ocupa de los bienes y las cosas, distingue entre bienes susceptibles de valor económico, a los que llama, o sea, genéricamente bien, los objetos susceptibles de valor económico en un sentido genérico se llaman bienes, y dentro de los bienes, cuando son bienes materiales, o sea, objetos materiales, se llaman cosas. Los bienes inmateriales pueden ser, por ejemplo, derechos que yo tenga, conforman dentro del patrimonio. Los bienes materiales se llaman cosas. Y el código aclara, que esto venía del código anterior, que las disposiciones referentes a las cosas, que ahora vamos a ver, son aplicables a la energía, a las fuerzas naturales y susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Estamos en el artículo 16. Bien, entonces, vimos una presentación genérica sobre el patrimonio, vimos la clasificación de derechos, ahora vamos a ver la clasificación de los bienes y las cosas y después vamos a ver algunas consideraciones más sobre el patrimonio. La primera gran clasificación, la más importante de todas, es la clasificación entre cosas inmuebles y cosas muebles. Llamamos inmuebles aquellas que están fijas en el suelo de manera natural o por disposición del hombre. Y el código va a distinguir dos tipos, los inmuebles por naturaleza y los inmuebles por accesión. ¿Son inmuebles por naturaleza? Lógicamente, el suelo, las cosas incorporadas al suelo de manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Inmuebles por naturaleza. Por accesión son cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable. Lógicamente, si yo estoy en una casa, los pisos, las paredes, las ventanas, las puertas, los techos, todo eso está compuesto de cosas que eran muebles, pero que fueron incorporadas fijadas al piso con carácter perdurable. Entonces se convierte en un inmueble. Si bien yo puedo decir que la ventana es separable, es parte del inmueble en este sentido. Dice el código, se llama por accesión, ¿por qué? Porque son como accesorios que se suman a lo principal que sería el suelo, pero se convierten en inmuebles. Los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. No se consideran inmuebles las cosas afectadas a la explotación del inmueble o la actividad del propietario. Obviamente que si yo pongo una biblioteca en mi departamento, no es parte del inmueble, aunque esté puesta
con carácter permanente. ¿Por qué? Porque está afectada a mi actividad. Si yo vendo el departamento, lo vendo sin la biblioteca. Salvo que se trate, no sé, por ejemplo, de un placar que está construido directamente en forma incorporada con la pared. Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta al momento de, por ejemplo, de las transacciones. Se vende un inmueble con todos sus accesorios, por ejemplo, indica todas las cosas que conforman ese inmueble. Las cosas muebles son aquellas que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Las que se desplazan por sí mismas, ustedes van a ver que también se las conoce como, puede haber unas que sean semovientes, que son que se mueven por sí mismas, por ejemplo el ganado, típico, una cosa mueble que tiene un valor enorme económicamente en la dinámica económica de nuestro país, o por una fuerza externa, bueno, cualquier cosa que yo pueda mover con la fuerza humana. También se suele hablar aquí de los locomóviles, es decir, la importancia de los automotores, todos los vehículos y formas de cosas muebles que tienen propulsión propia. ¿Tá? Dentro de las cosas muebles, una clasificación muy importante que la vamos a encontrar a lo largo de todo el código es aquella que distingue entre muebles registrables y no registrables. Es decir, hay ciertas cosas muebles que por su importancia el código va a mandar que sean registrables, el código o alguna ley especial. Por ejemplo, los automotores. Entonces, cuando hay cosas muebles registrables, o sea que por alguna razón está mandado que tengan que registrarse, esas cosas muebles van a tener un régimen especial. ¿Por qué es importante la clasificación entre muebles e inmuebles? Bueno, el código va a lo largo de todas sus disposiciones, vamos a encontrar distintas reglas que se aplican a las cosas muebles e inmuebles. Por ejemplo, va a haber distinta ley aplicable en materia de capacidad, para la capacidad en derecho internacional privado. Muchas veces las cosas inmuebles van a regirse por la ley del domicilio, mientras que las cosas muebles van a regirse, las muebles van a regirse por la ley del domicilio, mientras las inmuebles por la ley del territorio. Hay distintos plazos de prescripción adquisitiva, según sean muebles o inmuebles. La prescripción adquisitiva de un inmueble es, en principio, 20 años, salvo que haya justo título y buena fe, en cuyo caso hay una prescripción de 10 años. En cambio, las muebles no... las cosas muebles registrables tienen una prescripción más corta y para las cosas muebles no registrables hay una regla distinta, que es que la posesión vale título. Para las cosas inmuebles vamos a tener en general distintas exigencias en cuanto a la forma. Por ejemplo, la transmisión de derechos reales sobre cosas inmuebles requieren escritura pública, mientras que para las cosas muebles tenemos mayor libertad de formas. Entonces, a lo largo del código nos vamos a encontrar con distintas regulaciones donde siempre es decisiva la importancia entre muebles e inmuebles, y esto lo tenemos que tener presente porque es la proyección de esta clasificación. Otra clasificación importante que vamos a encontrar en el código, entre las cosas divisibles y las cosas indivisibles. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma. Es decir, yo puedo dividir la cosa y la cosa no se destruye. Obviamente que si yo divido un auto, el auto no tengo dos autos, tengo un auto destruido, ¿tá? Si intento partirlo por la mitad. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, soja y la divido, porque tengo que hacer de 10 quintales, 2 entregas de 5 quintales, eso es perfectamente dividible. Cada parte es un todo homogéneo y análogo, tanto consigo mismo como con las otras partes. Nosotros tenemos aquí en el código, además de la definición de divisible e indivisible, una idea general sobre la reglamentación, hasta dónde puede llegar la divisibilidad, ¿no? Entonces dice, hay un límite que es que no puede tornarse antieconómico su uso o aprovechamiento. Por ejemplo, imaginemos que nosotros dijéramos, tengo un lote de 10 metros por 10, lo voy a dividir en pequeños lotes de 1 metro cuadrado cada uno. O sea,
sería absolutamente inconveniente, antieconómico, pensar que alguien va a comprar un lote de 1 metro cuadrado. Entonces nosotros tenemos restricciones. En este sentido, la reglamentación en materia de inmuebles puede fijar como terrenos mínimos. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el terreno mínimo es de 8,66 metros, y ustedes van a ver que en general las propiedades como mínimo tienen extensión. Yo no puedo hacer una división de un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires por menos de 8,66. Hay algunos casos muy excepcionales, pero son explicaciones históricas. Entonces, las autoridades locales, los municipios o las provincias, dependiendo en cada lugar, tienen derecho o tienen las potestades para reglamentar cómo son las divisiones en materia de inmuebles. Entonces, la divisibilidad tiene un límite, ese límite es que no se torne antieconómico su uso y aprovechamiento, y en este sentido podemos encontrarnos con reglamentaciones locales sobre tamaños mínimos. Otra clasificación importante es cosas principales, que son aquellas que pueden existir por sí mismas, y accesorias cuya existencia y naturaleza son determinadas por otras, en la cual dependen o están adheridas. El caso típico es el cuadro, tenemos la tela, tenemos la pintura y tenemos un marco. El marco es accesorio con relación a la tela y a la pintura, y el régimen jurídico es el de la principal, salvo que tengamos un marco que es mucho más valioso que la tela. Supongamos que es una lámina que se compra en cualquier kiosco, la que yo puse, en un marco enormemente valioso de oro y qué sé yo, en cuyo caso lo principal se convierte en el marco y la lámina que he colocado en ese marco será absolutamente accesoria. Son cosas accesorias cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o están adheridas. ¿Cómo se determina cuál es la que tiene más, cuál es la principal accesoria si no es posible determinar? El código opta por la de mayor valor. Es decir, cuando yo tengo la duda de qué es principal y qué es accesorio, se determina en función del valor. Esto va a tener mucha importancia en obligaciones, en derechos reales, en contratos, cuando yo tengo que cumplir un contrato o tengo que cumplir una prestación entregando la cosa con sus accesorios. Entonces, se puede dar una discusión de qué compone lo principal y qué compone lo accesorio. Y aquí es donde aparece el criterio del artículo 230. Si no se puede distinguir, se toma la de mayor valor. Y si no es posible ni siquiera distinguir entre cuál tiene mayor valor, son dos cosas, no hay ni principal ni accesoria. Otra clasificación es la que distingue entre consumibles y no consumibles. Consumibles, su existencia se termina con el primer uso, no consumibles dejan de existir por el uso que se hace, y esto tiene importancia a veces para el cumplimiento de ciertas obligaciones, si yo ya cumplí y cómo se soluciona si es una cosa consumible que ya ha sido consumida y hay que restituir, por ejemplo. Esto tiene algunas implicaciones en materia de obligaciones. Otra clasificación es entre fungibles y no fungibles. Fungibles aquellas en que un individuo de la misma especie equivale a otro de la misma especie, es decir, pueden sustituirse por otra de la misma calidad y cantidad. Es decir, yo puedo cambiar un individuo por otro individuo. Por ejemplo, yo me obligo a entregar 200 toneladas de trigo de tal calidad, bueno, da lo mismo si es tal o cual trigo. Ahora, si yo me obligo a entregar una botella de vino exclusiva, numerada de tal bodega, no la puedo sustituir por otra de la misma bodega que no sea de igual cantidad. O sea, fungible y no fungible. Esto tiene mucha importancia en materia de obligaciones, no es lo mismo un cuadro de un pintor famoso que otro. Todas las obras artísticas no son fungibles y cosas producidas industrialmente generalmente son fungibles. Es decir, fungibilidad indica capacidad de ser sustituidos unos por otros. Bien, una última clasificación muy importante es frutos y productos. Frutos es algo que una cosa produce de modo renovable sin que se altere o disminuya su sustancia. El fruto se produce de forma renovable sin que se altere o disminuya su sustancia. En cambio, el producto
son objetos no renovables que separados, sacados de la cosa, alteran o disminuyen su sustancia. Por ejemplo, si yo tengo una cantera y extraigo cobre, o extraigo un mineral, eso es un producto. ¿Por qué? Porque no va a volver a producir ese mineral sino pasados millones de años. Entonces, yo estoy sacando productos y estoy, por así decirlo, disminuyendo el valor de la cosa. El producto es el mineral que he extraído. En cambio, el fruto es algo que se obtiene y que se renueva. Por ejemplo, un árbol que da frutos, da manzanas, se renuevan las manzanas, entonces las manzanas son frutos. Si el hombre intervino, se los llama frutos industriales, ya sea por la cultura de la tierra o por la industria, se los llama frutos industriales. Y frutos civiles son las rentas. El caso típico es el dinero. El dinero produce un fruto civil que es el interés. Yo presto plata a una tasa de interés, produce un fruto que es el interés. Esto va a tener mucha importancia cuando pensemos que tenemos que restituir algo con sus frutos y con sus productos. Y, por ejemplo, si yo recibo una casa, voy a tener que restituirla con, quizás si soy de mala fe, con las rentas. ¿Cuál es la renta de la casa? El alquiler que produciría. Entonces, supongamos que la casa valía de producir un alquiler mensual de 20.000 pesos, entonces tengo que devolver la casa y yo la tuve con mala fe, porque, no sé, lo usurpé o lo que fuere, tengo que restituirla con las rentas que hubiese producido en ese año. Todo esto lo vamos a estudiar en los artículos 1935, 36, están allí regulados 34, en la parte de nulidades en lo que hace a los deberes de restitución. Bien, con esto hemos presentado básicamente, antes de la clasificación de las cosas, nos queda según las personas la clasificación, está las cosas en sí mismas, o sea, hasta allí llegaron las cosas en sí mismas, muebles e inmuebles, consumibles, divisibles, fungibles, frutos y productos principales y accesorias, y el código también se ocupa de las cosas según las personas, los bienes que pertenecen al dominio público, o sea que son el uso y goce corresponde a todos, si bien pertenecen, que no pueden ser apropiados, son imprescriptibles, son inalienables, por ejemplo las plazas y una serie de ejemplos que que enuncia el artículo 235. El Estado tiene bienes a título privado, es decir, el Estado, por ejemplo, posee un inmueble que es a título privado, no es del dominio público. Esto está regulado en el 236, en el 237 está regulado los bienes del dominio del Estado y después están los bienes de los particulares. Y finalmente hay bienes que están fuera del comercio, esto me lo había salteado, que está prohibida su enajenación por la ley o por actos jurídicos, artículo 234, y hay bienes de incidencia colectiva, que están en el 240. Hay bienes que corresponden a la, digamos, que tienen una incidencia hay un interés colectivo en su protección. Por ejemplo, el ecosistema, dice, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, valores culturales, bienes que tienen una incidencia colectiva. No son estrictamente individuales, sino que corresponden de forma homogénea a un conjunto de personas o a la comunidad como tal. Bien, con esto hemos hecho un breve repaso de la clasificación de bienes y cosas. En la segunda parte vamos a profundizar algunas normas sobre el patrimonio, cómo se compone los acreedores, qué acciones disponen los acreedores para ejecutar el patrimonio.